Muy buenos días para todas las personas que en este momento se han unido a la capacitación del día de hoy. La Empresa Jurídica de Derecho y Propiedad S.A. les da una cordial bienvenida, lo mismo que el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, legalmente reconocida por la Secretaría de Educación Digital y la invitación para los diálogos jurídicos con derecho y propiedad el día de hoy. Vamos a tocar un tema bastante interesante y es la compra de bienes inmuebles por parte del Estado. Hay unas situaciones que se presentan cuando el Estado necesita hacer construcciones, necesita hacer eh, 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 vías, necesita hacer todo la infraestructura y necesita comprar los bienes a los particulares. Para este tema tenemos la fortuna de contar con la doctora María Paula Patiño, abogada egresada de la Universidad Militar, es la jefe de la Oficina de Derecho de Propiedad en Melgar y es docente del Centro de Estudios. Es una persona que conoce del tema, sabe del tema, como todos los abogados que manejan derecho de propiedad, tienen su especialización en estos temas tan delicados, tan álgidos, y queremos que sea ella quien nos dé este diálogo jurídico sobre la compra de bienes inmuebles por parte del Estado. Doctora María Paula, muy buenos días. Capitán Chaco, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, excelente, doctora. Agradecerle primero que todo su tiempo por el que nos dedica para esta capacitación del día de hoy, este diálogo jurídico que vamos a tener con nuestros invitados en Facebook Live y en las páginas sociales de Derecho y Propiedad, lo mismo que en Google Meet. Ya hay una buena cantidad de personas unidas a las páginas sociales y sin más preámbulos, fuera de agradecerle, doctora, su deferencia con la empresa de Derecho de Propiedad y con el Centro de Estudios Especial, le damos la palabra, doctora, para que comience su capacitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, capitán. Bienvenidos para todos. El día de hoy, pues traemos este diálogo jurídico de la compra de bienes inmuebles por parte del Estado. Entonces, ¿qué sucede cuando el Estado quiere comprar un inmueble para una obra? ¿Estoy obligado a venderle? ¿Y cómo es ese trámite de esa venta? Bueno, iniciamos diciendo que el marco constitucional de la compra de los bienes por parte del Estado está establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Y en ese artículo 58 que se indica que el Estado garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos de las personas civiles, pues manifiesta igualmente que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Dicha expropiación se puede hacer pues garantizando obviamente el debido proceso que se estipula por el legislador y también se puede adelantar por la vía administrativa. Por esta vía administrativa nos indica este artículo 58 constitucional que está sujeta a posteriores acciones contencioso-administrativas, incluso respecto del precio que nos esté fijando la administración. Entonces, para que medie una compra de un bien por parte del Estado, debe haber una declaratoria de utilidad pública. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es esa declaratoria de utilidad pública? Es un acto administrativo mediante el cual se califica un bien de uso público, ya sea porque es de interés social y en él se van a desarrollar un proyecto o se va a ejecutar una obra en beneficio de la comunidad. Y para que se
estipule un bien como de uso público, debe existir alguno de los 13 motivos que nos trae el artículo 58 de la ley 388 del 97. Básicamente son ejecución de proyectos de construcción, desarrollo de proyectos de interés social, proyectos de renovación urbana, proyectos para la ampliación, abastecimiento de servicios públicos domiciliarios, para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistema de transporte masivo, ejecución de proyectos de turismo y deporte, para el funcionamiento de las sedes administrativas de algunas entidades públicas, para la preservación del patrimonio cultural, para la constitución de zonas de reserva para expandir las ciudades a futuro, para la constitución de reservas de medio ambiente y recursos hídricos, y para el traslado a poblaciones que estén en riesgo inminente. Es decir, si hay unas personas que tienen su predio en X sitio y en ese sitio hay una montaña que amenaza con caerse, el Estado puede comprarles esa vivienda pues para evitar que se cree en ellos un riesgo inminente, ¿sí? Del mismo modo, hay ciertas entidades que pueden y son competentes para iniciar estos procesos de compra de inmuebles. Esas entidades son la nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta que en sus estatutos cuenten con esa función de compra. ¿Y cuáles son los mecanismos? ¿Cómo es el procedimiento de esos mecanismos para adquirir un predio por parte de una entidad estatal? Existe la enajenación voluntaria, existe la expropiación judicial y la expropiación administrativa. Vamos a iniciar a explicarlos uno por uno para que comprendamos un poco mejor qué se lleva a cabo en cada uno de esos mecanismos para adquirir un predio por parte de una entidad estatal. La enajenación voluntaria. La enajenación voluntaria es una venta voluntaria, es una etapa en la que se realiza un acuerdo sobre el valor de la oferta entre las partes. Las partes, ¿cuáles son? La entidad y el propietario. Es muy importante que usted cuente con la asesoría de un abogado para todos esos procesos de compra y venta de bienes por parte del Estado. Máxime si usted considera que el precio de su inmueble no es el que le está ofreciendo la administración. Entonces es importante que usted cuente con presencia de un abogado. En derecho y propiedad contamos con abogados expertos en ese tema y que le podemos colaborar y lo podemos guiar para que si el Estado le manifiesta y le hace una oferta sobre su predio, pues lo podamos asesorar sobre la venta de ese bien. Entonces, ese proceso de enajenación voluntaria inicia con la declaratoria de un bien como de utilidad pública, que fue lo que les expliqué anteriormente, que tiene que mediar unas causales. Las 13 causales están establecidas en el artículo 58 de la ley 388 y pues esas causales, cuando median esas causales, declaran el bien de utilidad pública. Después de que se declara ese bien como de utilidad pública, la administración desea adquirir ese predio, lo hace mediante una resolución. En esa resolución realiza la oferta de compra. Sí, o sea, en esa resolución de una vez le dice, mire señora María Paula, nosotros le queremos comprar su predio que está ubicado en Melgar, en el barrio Sicomoro, porque por esa calle séptima va a pasar una avenida principal. Esto es un ejemplo. Entonces, el monto del valor que nosotros le ponemos a su predio es de tanto. Ese monto ellos lo tienen que soportar con un peritaje de un avalúo de ese predio que los lleva a concluir el valor que me están ofertando a mí, ¿sí? Eso se conoce como oferta de compra. Posterior a ello, se envía un oficio al propietario para que dentro de los 5 días hábiles siguientes comparezca a notificarse de manera personal de esa resolución
que hizo la oferta de la compra. Entonces, ¿qué sucede? A mí me llega esa notificación y yo digo, bueno, me quieren comprar mi predio, voy a ir a conocer esa resolución para saber cuánto me están ofreciendo, cómo hicieron el avalúo de mi predio, y si yo estoy de acuerdo, y la verdad es que la administración suplió los intereses que yo tengo como propietario sobre el valor de mi inmueble, y yo tengo mi predio al día en impuestos, valorizaciones, no existe gravámenes o limitaciones al dominio, estoy al día con mis servicios públicos, se procede a elaborar un contrato de compraventa, pues teniendo en cuenta que no existen afectaciones legales que deban ser saneadas por el propietario, en ese caso por mí. Entonces, en ese momento, pues ya usted comparece, hay acuerdo, y después de ese acuerdo, después de hacer la compra-venta, pues se eleva a escritura pública y se hace la posterior inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero ¿qué pasa si mi predio tiene algún gravamen, tiene alguna afectación legal que impide la transferencia inmediata de ese dominio? En ese caso, se elabora una promesa de compraventa y se pacta la forma en que se realizarán los pagos. Ello en razón a que esas afectaciones legales tienen que ser saneadas por los propietarios antes de que se realice el proceso de adquisición. Posterior a ello, pues se eleva a escritura pública, se hace el trámite de registro ante instrumentos públicos y listo. Pero, ¿qué sucede si yo no estoy de acuerdo? Si no estoy de acuerdo con el precio que le dieron a mi predio, si yo no estoy de acuerdo con que por la calle donde yo vivo vayan a hacer en una avenida, un malecón. En ese momento hay 30 días hábiles para iniciar una negociación directa con la administración. Es en ese momento cuando también debemos buscar un abogado, debemos buscar una persona experta en ese tema que nos asesore, nos guíe y nos diga cómo podemos hacer para poder llegar a una negociación con la administración, porque recordemos que en este tema de compra y venta de bienes por parte del Estado, el interés privado debe ceder al interés público o social. Y eso está establecido en ese artículo 58 constitucional. Entonces, como la Constitución es norma de normas, por lo tanto, ese interés privado debe ceder al interés público. Entonces, ¿qué sucede si dentro de esos 30 días no llegamos a un acuerdo? Es el momento en que la administración puede iniciar el proceso de expropiación como tal. La expropiación judicial. La expropiación judicial procede cuando no existe una declaratoria de urgencia, o sea, cuando la administración dice, no, nosotros queremos comprarle la casa a la señora María Paula porque es que en esa casa vivió Simón Bolívar y nosotros queremos preservar esa casa con su arquitectura colonial, entonces no es urgente, pero si queremos expropiar esa casa, pues precisamente para garantizar ese patrimonio, para preservar ese patrimonio cultural de interés nacional, regional, local. Entonces, en ese momento, la administración puede iniciar un proceso de expropiación judicial que está contenido en el artículo 399 del Código General del Proceso, dentro de los procesos declarativos especiales. Esa expropiación judicial inicia con un acto administrativo que decreta la expropiación. O sea, en ese acto administrativo, la administración dice, vamos a expropiar ese bien, vamos a expropiar ese predio, porque en ese predio vivió Simón Bolívar y ese predio lo necesitamos para preservar el patrimonio cultural. Entonces, la administración tiene 3 meses para demandar. Esos 3 meses son estrictos, o sea, no puede ser 3 meses y un día, no, son 3 meses que tiene la administración a partir de la fecha en que ese acto administrativo que decretó la expropiación se encuentra en firme. Cuando se encuentra en firme ese acto administrativo que decreta la expropiación,
Doctora, apagó el sonido. A ver, doctora, bueno, a verificar qué pasó. Doctora, ¿se le fue el sonido? Capitán, estamos marcándole a la doctora a ver qué le ¿Aló? ocurrió. Le ¿Aló? avisamos. ¿Aló? 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 Ay, ¿dónde quedé? Bueno, estabas explicando el traslado ¿De los 3 meses? de los 3 meses, que eran 3 meses exactos, no 3 meses un día. Ah, bueno, listo. Entonces son 3 meses exacticos que tiene la administración para demandar posterior a que ese acto administrativo que decreta la expropiación se encuentra en firme y se registran instrumentos públicos. Esa demanda tiene unos anexos obligatorios. Esos anexos obligatorios son el acto administrativo que decreta la expropiación y el avalúo de los bienes o el dictamen pericial. Ese es el momento oportuno para recordarles que nuestro centro de estudios ofrece un técnico laboral en avalúos para que las personas avaluadoras se certifiquen y puedan formar parte de la ANA, que es el Autorregulador Nacional de Evaluadores, y en ese momento, pues ya que están certificados, sus avalúos cobran mayor firmeza, porque pues no es únicamente el conocimiento que se tenga sobre el tema, sino también la experticia, la experiencia, los estudios que se acrediten para poder hacer un dictamen pericial, un avalúo de unos bienes y que él sea tenido en cuenta por un juez. Entonces, en ese momento, la entidad puede solicitar en esa demanda también la entrega provisional del bien. En el momento en que la entidad, en la presentación de la demanda, solicita que se entregue de manera provisional el bien, debe consignar a órdenes de juzgado el valor establecido en el avalúo que aporta, ¿sí? O sea, en el mismo acto administrativo, en ese acto administrativo que decreta la expropiación, se manifiesta cuál es el avalúo que se le da a ese bien. Y ese precio se tiene que consignar a órdenes del juzgado para que el juzgado le pueda ordenar la entrega provisional del bien. Si el demandado dice, no, es que mire, este bien está destinado para mi vivienda, no tengo dónde vivir, si me sacan de este bien, yo no tengo dónde vivir, entonces el juez, ¿qué hace? Le ordena entregarle el dinero siempre que no tenga gravámenes esa propiedad. O sea, le dice, señor, mire, de manera provisional, le voy a entregar el dinero, pues para que usted vaya buscando dónde va a vivir. De esta demanda se corre traslado por el término de 3 días. Es importante que tengamos claro que durante esos 3 días del traslado no podemos proponer excepciones. Entonces ustedes dicen, bueno, y si no podemos proponer excepciones, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? En ese momento, si usted está en desacuerdo, puede estar en desacuerdo con el monto del avalúo o de las indemnizaciones que se soportan en ese acto administrativo que decretó la expropiación. Esos 3 días, ¿para qué son? Para que usted presente un dictamen pericial, bien sea elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o bien sea por una lonja de propiedad raíz. Pero usted debe presentar, dentro de esos 3 días del traslado, usted debe presentar ese avalúo. Entonces, cuando usted presenta ese avalúo, es importante que tengamos claro que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está obligado a rendir las experticias solicitadas por el demandado sin que tenga que mediar una orden judicial, ¿sí? O sea, no es necesario una orden judicial para que me puedan hacer ese dictamen pericial.
Vencido ese término, y si usted aporta ese peritaje, que es de la única manera que usted podrá intervenir, aportando un peritaje y diciendo, mire, lo que pasa es que el precio que me están ofreciendo por la compra de mi predio no es el adecuado, teniendo en cuenta que en mi predio yo tengo una columna que mandé a enchapar en oro. Entonces, como yo mandé a enchapar esa columna en oro, pues la administración no me está teniendo en cuenta el valor del oro, el kilo del el valor del gramo del oro, y están aportando un valor mayor, menor, y ese valor no es el real. Entonces, en ese momento, mediante un avalúo, mediante un peritaje, es que nosotros logramos desvirtuar ese precio. Entonces, en ese momento, en la audiencia, se fija una audiencia después de que se corre traslado a la entidad accionada de ese peritaje que nosotros aportamos. Se fija una audiencia. Si nosotros no aportamos un avalúo, nos rechazan de plano cualquier objeción que estemos realizando. ¿Sí? Es importante que lo tengamos claro. Mejor dicho, en esta expropiación judicial, el avalúo es clave, vital, esencial para poder lograr obtener alguna situación a nuestro favor. ¿Listo? Entonces, en esa audiencia, ya el juez escucha a los peritos, tanto al perito de la administración, que como se los manifesté anteriormente, es obligatorio que se cuente con ese dictamen pericial por parte de la administración, como al perito nuestro, al perito que nosotros aportamos. El juez los escucha, los interroga y se dicta sentencia. En la sentencia, ¿qué manifiesta el juez? En la sentencia, el juez se pronuncia sobre la expropiación, es decir, si hay un motivo para expropiar. Recordemos que los motivos son 13 y se encuentran en el artículo 58. Si hay un motivo para expropiar, el motivo es válido y media una indemnización. Entonces el juez se pronuncia sobre la expropiación y el monto de la indemnización. Una vez en firme esa decisión, esa sentencia, se debe consignar dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esa sentencia el monto que haya hecho falta de consignar, es decir, si el juez dictaminó que la indemnización iba a ser por un monto superior o que la venta del predio se iba a realizar por un monto superior, pues en ese momento la entidad demandante tiene que consignar dentro de los 20 días siguientes a órdenes del juzgado. Si no se consigna oportunamente, el juez libra mandamiento ejecutivo contra el demandante. Bueno, luego sigue la entrega del bien. Ya se ejecutó la sentencia, ya se realizó la consignación a órdenes del juzgado y ya el juez ordena la entrega definitiva de ese bien. Pero, ¿qué sucede si ese día de la entrega se dan cuenta que hay un tercero ejerciendo posesión material sobre el bien? La entrega se efectúa, pero se le advierte a ese opositor que está ejerciendo posesión sobre ese bien que tiene 10 días siguientes a la terminación de la diligencia para promover incidente y que en ese incidente se le reconozca su derecho. Entonces, ese poseedor tiene esos 10 días. Esos 10 días no son 11, no son 15, son 10 días siguientes a esa fecha en que se termina la diligencia. Si el incidente el juez lo resuelve a favor de ese poseedor, en el auto que lo decida se ordena un avalúo para establecer la indemnización que le corresponde a esta persona. Y esa indemnización se le paga de la suma que le consignaron a órdenes del juzgado. ¿Sí? Si el bien está hipotecado, el precio queda a órdenes del juzgado para que sobre él los acreedores puedan ejercer sus respectivos derechos. Si el bien tiene un embargo, el precio se remite a la autoridad que decretó tal embargo. ¿Sí? Entonces, que tengamos claro que este procedimiento, esta expropiación judicial, se lleva a cabo
demandando, la entidad ejerce una demanda, se incoa el aparato jurisdiccional colombiano y pues en ese momento es importantísimo que ustedes cuenten con un abogado, ¿sí? Y adicional a que cuenten con un abogado, que tengamos el apoyo de uno de los evaluadores egresados de nuestro centro de estudios, obviamente, que cuentan con todas las capacidades y con toda la experticia correspondiente para poder soportar por qué motivo no estoy de acuerdo con ese monto de esa indemnización que me está dando el Estado. Ahora bien, si media una declaratoria de urgencia, yo les decía anteriormente que la expropiación judicial procede cuando no haya una urgencia manifiesta. Pero si hay una urgencia manifiesta y la administración dice, no, yo no me puedo esperar hasta acudir a un juez a que me diga si me ordena la expropiación o si no. No, yo no me puedo esperar a eso. Entonces, la administración puede iniciar esa expropiación administrativa. Esa expropiación administrativa es un mecanismo tendiente a poner fin a la propiedad privada de un particular en favor del Estado. Únicamente procede por unas causales específicas, la ejecución de proyectos de construcción, de interés social, la ejecución de programas y proyectos de renovación urbana, casi todos los de los 13 numerales del artículo 58, exceptuando el numeral G, que habla del funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Y el numeral F, que nos habla de la ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes. Ese tampoco se puede adelantar una expropiación administrativa. Entonces es importante que tengamos en claro eso. ¿Por qué? Porque pues si es para que en mi casa funcione la Contraloría General de la Nación, pues obviamente no se va a poder hacer una expropiación administrativa y va a tener que ser una expropiación judicial, si no hemos llegado anterior a eso a un acuerdo. Entonces, para que exista una expropiación administrativa tiene que mediar una declaratoria de urgencia, ¿sí? O sea, no basta con que la administración diga, no, es que necesito el predio ya porque lo quiero y punto. No, tiene que haber una declaratoria de urgencia. Esa declaratoria de urgencia tiene unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que la administración quiera precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, que tenga un carácter de inaplazable de las soluciones que se les dan con esa expropiación y que se quiera evitar consecuencias lesivas para la comunidad. Y asimismo, que la prioridad otorgada a las actividades que se requieren para ese sistema expropiatorio en los planes y los programas esté debidamente pues soportado, o sea, que se otorgue una prioridad en los planes y los programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana según sea el caso. Entonces, esa expropiación administrativa inicia con un acto administrativo, al igual que la expropiación judicial. Inicia con un acto administrativo que ordena la expropiación. Este mismo acto se constituye la oferta de compra. O sea, en ese mismo acto le dicen, mire, lo vamos a indemnizar de tal manera y la forma de pago va a ser tal. Cuando en el momento que la administración le dice, lo vamos a expropiar de manera administrativa, hay 30 días para que se llegue a un acuerdo, así como en la enajenación voluntaria. Después de esos 30 días, si no se ha llegado a un acuerdo, la autoridad competente dispone mediante un acto administrativo la expropiación. O sea, dice, no llegamos a un acuerdo y ya definitivamente lo vamos a expropiar. En esa expropiación se debe notificar de manera personal dentro de los 5 días siguientes y admite recurso de reposición. Entonces, en ese momento, ya cuando se me notifica y se interponen recursos, no hay más recursos que resolver, la administración tiene que garantizar que consigna o entrega ese medio de pago que estipuló y ya después de que se ejecuta, se entiende ejecutoriado la resolución que decide sobre la expropiación y se realiza el pago, se ordena a instrumentos públicos hacer el traslado de los derechos,
¿sí? Es el registrador quien debe corroborar que efectivamente se hizo ese pago. Entonces, efectuado el registro de la decisión, la entidad pública puede exigir la entrega material del bien expropiado sin necesidad de intervención judicial y puede acudir a las autoridades de policía si es necesario. Entonces, en este punto sobre la expropiación administrativa es que tenemos que tener claro que las resoluciones que se profieren al interior de esa expropiación administrativa, es decir, las resoluciones que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social y las que deciden sobre la expropiación son objeto de los medios de control propios del derecho administrativo. Es decir, podemos acudir a los jueces administrativos para que ellos decidan sobre esa declaratoria de motivo de utilidad pública de urgencia y sobre el acto administrativo que decretó la expropiación. Esta es la forma con la cual la administración puede hacer la compra de bienes a un particular. Quedo atenta a preguntas, comentarios, sugerencias para que dialoguemos sobre este tema todos. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente la parte de la explicación. Es muy clara. La parte de la expropiación es un procedimiento que necesita obligatoriamente de que haya acompañamiento por parte de las personas que conocen del tema. Hay una pregunta de parte del señor Orlando Ramírez y manifiesta, ¿qué ocurre si dentro de los 3 días de traslado no se alcanza a presentar el avalúo por razones de tiempo de la entidad correspondiente? Entonces, resolvámosle a Orlando Ramírez esa inquietud, doctora. Bueno, dentro de esos 3 días que yo tengo del traslado, sí o sí, tengo que presentar el avalúo. Si esos 3 días son los 3 días de traslado, son perentorios. Si no se presenta ese avalúo, rechazan de plano cualquier objeción que yo pueda realizar. Entonces, esos 3 días no se pueden prolongar, no se pueden, no que no son 3 y no sean 4, no. En esos 3 días son taxativos, no se pueden prolongar, esos 3 días son, mejor dicho, los tenemos que cumplir. Vuelvo y repito, si no presentamos ese avalúo, nos rechazan de plano cualquier objeción que nosotros le realicemos. Perfecto, doctora. Don Bernardo Vargas manifiesta si la resolución de expropiación es susceptible de acción de nulidad. Sí, señor, claro que sí. Como les manifesté al final, esa resolución es susceptible de los medios de control propios del derecho administrativo. Perfecto, doctora. Hay una situación en las expropiaciones y es la expropiación de bienes urbanos y bienes rurales. Hay diferencia en precios, de pronto en avalúo, y si el procedimiento es igual en estos dos casos, en el predio urbano o predio rural. Sí, señor, el procedimiento es igual, o sea, no hay distinción de que en predios rurales haya una situación diferente. El procedimiento es igual para los dos. Y pues las técnicas del avalúo pues ya son los evaluadores los que dictaminan el precio de X o Y propiedad, bien sea urbana o bien sea rural. Ellos son los que cuentan con esa experticia para poder hacer ese avalúo. Perfecto, doctora. Hay otras situaciones que se pueden presentar respecto a los avalúos, ¿no? Y es los avalúos que se hacen sin que el evaluador esté plenamente certificado. Ese avalúo se puede objetar ante el despacho por parte del interesado que necesita que ese avalúo no sea el que tome el juez o el que va a hacer la expropiación como avalúo verdadero, sino que
sea otro que realmente tenga no los conocimientos, puede tener conocimientos, pero no está avalado por la Autoridad Reguladora Nacional de Evaluadores. ¿Se puede objetar ese avalúo? Claro que sí se puede objetar en la audiencia, como les manifestaba, después de que se corre en traslado de los avalúos, el juez cita una audiencia y en esa audiencia, pues, ese es el momento procesal oportuno para que nosotros presentemos objeciones a ese peritaje. Del mismo modo, si en el traslado yo observo que el evaluador de la administración no está certificado por la ANA, pues también puedo atacar, puedo en esa objeción que yo presente, que vuelvo y le repito, tiene sí o sí que estar acompañada de un avalúo que nosotros como propietarios presentemos. En ese momento, pues ya nosotros podemos en ese traslado, podemos presentar también esa objeción de decir, mire, la persona que hizo ese avalúo no cuenta con las capacidades, no está certificada, no ha adelantado ningún estudio correspondiente para poder hacer dicho avalúo y ahí ya se le resta credibilidad a ese testigo. Perfecto, doctora. Don Eduardo Mauricio, muy buenos días. Queremos de que su pregunta, que la hace por chat, la haga personalmente con la doctora. Puede encender su micrófono y don Eduardo, bienvenido y escuchamos su pregunta. Don Eduardo. Bueno, voy adelantando entonces. Dice acá, doctor, buenos días. Si el municipio expropia por vía judicial un lote para vivienda de los empleados y no ejecutan dicha construcción, ¿el bien puede volver al dueño antiguo o ya queda para el municipio como dueño? Bueno, en ese punto es importante tener claro pues que primero hay que revisar cada caso en particular, ¿no? Pero pues así como me lo hice general, ya en el momento de la expropiación judicial, pues ya en ese momento es una orden del juzgado que ordenó la expropiación. En la expropiación administrativa sucede algo distinto, ¿sí? Porque en la expropiación administrativa la entidad sí tiene 3 años para usar ese bien a partir de que se inscribe en la Oficina de Instrumentos Públicos, so pena que el antiguo propietario pueda exigir que le restituyan ese bien ante un tribunal administrativo. Pero esto es en la expropiación administrativa. Perfecto, doctora. Bueno, don Orlando Ramírez hace otra intervención manifestando que si la solicitud de avalúo realizada a la entidad no suspendería el término, ya que sería una violación al derecho de defensa del ciudadano a ser expropiado. No es lógico que en 3 días se realice todo el procedimiento. ¿Podría presentarse un avalúo con fecha anterior a la fecha del traslado? Pues ahí en el artículo 399 no nos indica que no se pueda presentar de pronto un avalúo con fecha anterior al traslado. O sea, lo importante es que usted sepa que en el momento en que usted se notifica de ese acto administrativo, estamos hablando en este momento, estamos hablando de la expropiación judicial, en el momento que a usted le dice la administración, le dice, en ese momento usted ya tiene conocimiento porque ya se hizo anterior a eso, ya se hizo un proceso de enajenación voluntaria, es decir, ya se intentó llegar a una conciliación. Y si usted tiene claro que definitivamente lo que le dicen es, bueno, no llegamos a ninguna conciliación y lo que vamos a hacer es expropiarlo, en ese momento usted ya puede empezar a buscar su avalúo, pero los 3 días en los que se corre traslado son perentorios, no se pueden prolongar. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su aclaración. Le recordamos a todas las personas, a nuestros invitados especiales por Google Meet y por Facebook Live y las páginas sociales que maneja Derecho a Propiedad por YouTube, que si tiene alguna consulta jurídica, si tiene alguna situación especial, no solo en este tema, sino en cualquier tema de la parte jurídica, civil, familia, penal, laboral, puede consultar con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla.
el servicio al cliente al 314-475-1002 o al área comercial al 320-233-0619. Lo mismo, ubíquenos también en nuestras páginas en servicio al cliente @derechopropiedad.com y estamos prestos a ayudarle a resolver sus inquietudes jurídicas. Derecho Propiedad es una empresa con 30 años de experiencia al servicio de la ciudadanía en todo el país. Le agradecemos a todos los que llegaron de todas partes del país. Veo personas de Barranquilla, de Cartagena, de Popayán, de Cali, de Ibagué, de Villavicencio, bueno, de todas partes donde se han conectado con nosotros, darles nuestros más sinceros agradecimientos por su colaboración en unirse a la capacitación. En Face, reviso Face, no hay más preguntas, doctora, entonces agradecerle también a usted, doctora, su colaboración como docente del Centro de Estudios para esta capacitación, que fue muy importante. Muchas personas tendrán dudas en las expropiaciones de sus inmuebles. A todos los presentes, agradecerles también su presencia virtual en esta capacitación y los invitamos muy cordialmente para el día de mañana a una nueva capacitación que será publicitada en nuestras páginas sociales. Quienes estén interesados en repetir, en volver a ver la capacitación, todas esas capacitaciones están en YouTube, en la página de Derecho Propiedad. Doctora, muy gentil por su colaboración. Capitán, a usted muchas gracias por la invitación. Del mismo modo, recordarles a los evaluadores que todavía no se encuentran certificados que en el Centro de Estudios ofrecemos ese técnico laboral en avalúos para que usted se pueda certificar y pueda formar parte de la Autorreguladora Nacional de Evaluadores. Entonces, es también para hacerles invitación en ese plano. Del mismo modo, lo que dice el capitán, cualquier duda, cualquier consulta de este tema o de otro tema distinto, pues nosotros en Derecho y Propiedad estamos siempre prestos a colaborarles. Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación y espero poder acompañarlos en otra oportunidad. Gracias, doctora, muy gentil. Y cualquier situación que se pueda presentar jurídicamente, no solo con ustedes, sino con sus familias, estamos para ayudarles. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y que pasen un feliz día.